Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy nuevamente, como siempre os digo. Soy Amparo Huélamo, criminóloga y perito judicial. Y bueno, esta tarde quisiera tratar un tema que no es menos importante que el resto, pero que bueno, luego más adelante os daréis cuenta del por qué quiero tocar el tema. Concretamente es el sadismo. El sadismo lo consideramos como aquella conducta que consiste en producir un daño físico o mental a un ser vivo sin distinción de género, de edad o de especie, pero siempre con un mismo fin, y ese fin es el obtener un placer sexual. El término o la acepción sadismo proviene del Marqués de Sade, que bueno, ya sabemos todos que es conocido mundialmente por las técnicas de tortura que utilizaba y que infringía a todas sus víctimas con el solo propósito de su satisfacción personal y sexual. Cuando nos referimos a actos sádicos, nos estamos refiriendo a aquellas actividades de dominio que el sádico ejerce sobre la víctima. Y bueno, pues hay muchos de ellos, de este tipo de actividades. Entre ellas podemos destacar, bueno, pues la inmovilización que se produce a la víctima mediante esposas, mediante cuerdas, mediante sogas y cualquier otro instrumento que las inmovilice. Otro de las técnicas que utiliza esta gente suele ser, por ejemplo, vendarles los ojos para que la víctima no sepa exactamente qué es lo que se va a hacer. Entonces, que todo el daño o todo el dolor que le pueda producir, bueno, pues le pille un poco como de sorpresa, como de novedad. Otra cosa sería el aceptarles, el darles unas palizas, bueno, de escándalo, hasta que la víctima pierde el conocimiento, pierde la conciencia. Entonces, bueno, pues ellos, durante el tiempo que ha durado todas esas palizas y todo ese sadismo que se aplica sobre la víctima, bueno, pues ellos obtienen un placer sexual, bueno, pues imaginaros hasta dónde. Pero cuando la víctima recobra el conocimiento, comienzan a infligirle nuevamente las mismas torturas, el mismo dolor físico o mental para ellos obtener nuevamente su deseo. También suelen aplicarles técnicas como son las descargas eléctricas, como bueno, pues como pistolas eléctricas, como porras eléctricas y todo este tipo de cosas. También habitualmente lo suelen hacer, es violar a la víctima. Y no se conforman simplemente con violarla con el miembro viril, sino que las violan con instrumentos que no os los podéis ni imaginar. O sea que con cualquier tipo de instrumento pueden llegar a violar a una mujer. Quien dice a una mujer puede ser también a un hombre, pueden sodomizarlo, es decir, que bueno, que aquí no importa porque los actos sádicos se pueden dar tanto en los hombres como en las mujeres. También otra de las cosas que les gusta bastante y les excita muchísimo es el estrangulamiento, es decir, empezar a estrangular a la víctima hasta un límite en que ya ven que ya se les escapa de las manos y ellos es cuando alcanzan el orgasmo, dijéramoslo así, y es cuando sueltan. O sea, no llegan a estrangularla, pero llegan a límites casi, casi. Y luego también utilizan algo que lo hemos visto en muchos casos, muchísimos, yo diría que el 90% de ellos, que utilizan son las mutilaciones. Son verdaderos artistas a la hora de mutilar, no les importa lo más mínimo coger unas tenazas y arrancar un pezón a una mujer o determinadas cosas parecidas. Algunos sádicos, bueno, han llegado a matar a sus víctimas y además han llegado a grabar vídeos y a estas grabaciones es a lo que se les conoce con el nombre de las películas snuff, que son supuestamente aquellas grabaciones de asesinatos, de violaciones o de torturas y crímenes que son reales, o sea
Y este tipo de películas pues normalmente son filmadas por motivos económicos y detrás siempre hay un entramado que podemos encontrar como son con personajes de un alto poder adquisitivo y con unos altos rasgos de psicopatía y de sadismo. Esto de las películas snuff, y es por lo que yo estoy tratando esta tarde el tema del sadismo, es porque precisamente el otro día uno de los suscriptores de mi canal me dijo que por favor, que si podía visualizar las películas, la trilogía de las películas Escupiré sobre tu tumba. En esta película se trata de, bueno, pues eso, como bien he comentado, una trilogía, y tanto la primera como la segunda como la tercera parte vemos que se trata de una novelista, en un principio es una novelista, una escritora, que decide alejarse de, bueno, pues de toda distracción para terminar bueno, un libro que está escribiendo, y pasa, pues que alquila una cabaña en medio del bosque para, bueno, pues para la mujer centrarse y poder acabar el libro. Y estando en ese retiro es violada pues ni más ni menos que por cinco personas, las cuales llegaron a abandonarla, pero no os podéis imaginar las aberraciones que cometieron con ella antes de. Y bueno, esta chica, cuando ellos menos lo imaginaron, ella consiguió escapar. Cuando recobró el conocimiento, logró escapar. Y bueno, pues ellos pensaban bueno, que la habían matado. Sin embargo, no. Ella sobrevivió a todo esto y cuando pudo fue vengándose de ellos uno a uno de la forma más cruel posible. Es decir, que el sadismo que utilizaron con ella utilizó el mismo sadismo con ellos. La segunda parte y la tercera parte de la película, porque prácticamente son más o menos, yo diría que son lo mismo, pero otro contexto. En principio era la novelista, en segundo término era una chica que es modelo y bueno, pues va a hacerse unas fotografías, para hacerse un book. Y bueno, pues no sabe qué es lo que le espera a la muchacha, no sabe lo que le espera, entonces, bueno, pues le pasa exactamente lo mismo que le pasa a la primera cuando me refiero a la novelista. Entonces, bueno, pues ella hace exactamente lo mismo, como os digo, ella se venga uno a uno de todos, de sus violadores y de la gente que la está machacando. Y ella está utilizando la misma crueldad que utilizan con ella. Es decir, o sea que ella prácticamente está, podemos decir que las mismas actividades sádicas que utilizaban ellos las está utilizando ella. Bueno, y ya, bueno, pues más o menos ya sabéis el por qué tocó el tema, porque realmente me lo pidió un suscriptor. El sadismo, como ya os he mencionado en su punto álgido, es obtener el placer sexual por medios de los instintos más agresivos que pueden haber, lo que se considera como una parafilia más ligada con la delincuencia sexual. Y los trastornos de la personalidad que caracterizan a los sádicos pueden ser, entre otros, más o menos que, bueno, que puede tener una conexión entre la psicopatía y el asesinato. Y es cierto porque ellos buscan simplemente el placer y el engaño y pueden llegar, pues eso, hasta el asesinato. Las relaciones que establecen son humillantes, son agresivas con las otras personas. Estas actitudes del trastorno sádico de personalidad ya suelen aparecer a lo mejor en la más tierna infancia. A lo mejor comienzan, pues no sé, simplemente con darle una patada a un animal, o sea, es decir, que con cualquier estupidez, pero a lo mejor ya empiezan por ahí. El sádico experimenta una excitación sexual cuando ejerce control, dominio, humillación y dolor por solo su objeto de placer. Esta gente carece totalmente de autocontrol, es decir, ellos les da lo mismo. Ellos cuando empiezan su actuación no tienen límite, entonces no pueden autocontrolarse. Se enojan ante cualquier adversidad o contratiempo que se les sobrevenga.
ejercen el control, que puede comenzar con una mirada hostil y que puede llegar hasta el castigo físico más cruel que pueda y más severo que podamos imaginarnos. Siempre actúan bajo una violencia instrumental, que la única finalidad es la de intimidar y controlar para conseguir la gratificación sexual. Es que siempre se repite el mismo patrón, es decir, el sexual, el sexual. Intentan obtener posiciones sociales de poder para actuar con mayor impunidad y poder, y así conseguir sus fines e imponer los castigos que ellos han deseado hacia las víctimas. O sea que ellos ya lo tienen todo urdido y planeado al milímetro. Son personas que en sus relaciones interpersonales resultan agresivos con aquellos que ellos consideran inferiores. Suelen ser gente muy irónica y coaccionan, intimidan y amenazan con mucha facilidad. Y bueno, esto es, bueno, pues lo que podríamos hablar, lo que, como os he comentado anteriormente, el trastorno sádico de la personalidad. Pero hay unos rasgos, hay concretamente 4 rasgos que yo los encuadraría dentro del plano cognitivo, que puede ser, que son exactamente, que pueden ser rígidos e incuestionables, además de dogmáticos. Son autoritarios e intolerantes. Son hipersensibles ante aquello que ellos consideran que es una burla hacia ellos mismos. Y por último, en este plano yo mencionaría que utilizan campos no demasiado utilizados por el resto de gente normal, tales como el uso de atrocidades, magia negra, drogas, etcétera, para poder tener un dominio total sobre la víctima. En el plano de la psicopatía o plano ya afectivo, podemos decir que esta gente no tiene ningún tipo de remordimiento por su conducta. No siente vergüenza ni sentimiento de culpa ante nada. Y como algo fundamental es que no empatizan absolutamente nada con la víctima. Existe una dualidad entre el trastorno sádico de la personalidad y el trastorno antisocial y narcisista. Alguno de vosotros os preguntaréis qué significa la acepción, bueno, pues de dualidad. Bueno, pues dualidad es tan simple como que existe una coexistencia temporal de 2 o más trastornos psiquiátricos o de personalidad. Y aquí se da. Aquí se da, que es el trastorno antisocial y el trastorno narcisista. Y el trastorno, perdón, el trastorno sádico y el trastorno antisocial y narcisista. O sea, es decir, que esa es otra forma de llamarlo que no sea dualidad, sería la conmorbidad. El sadismo presenta una relación asimétrica con la psicopatía, es decir, que comportan rasgos o patrones muy similares o iguales, como por ejemplo os había mencionado, bueno, pues que ellos por ejemplo no sienten remordimiento, no sienten ningún sentimiento de culpa, no empatizan con la víctima. Entonces, si os dais cuenta, algunos de esos patrones son exactamente iguales, son iguales. La única diferencia que podemos destacar es que no todos los psicópatas tienen por qué tener rasgos sádicos. Y para ello, bueno, pues yo nombraría algún personaje sádico y torturadores que han sido conocidos a lo largo de la historia criminal. Uno puede ser, por ejemplo, William Cumbagin, que fue conocido como el apelativo del asesino de los matorrales. Fue un brutal asesino de mendigas que ataba a sus víctimas para violarlas, torturarlas y extirparles los genitales y dejarlas abandonadas en parajes muy apartados y poco transitados. Otro de los sádicos de la historia puede ser, por ejemplo, Calígula. Ese sí que fue, bueno, de libro. Ese fue de libro porque ese era un auténtico psicópata, antisocial, paranoico, envidioso, depredador, incestuoso, promiscuo, bisexual, sádico, exhibicionista. Vamos, es que Calígula lo tenía absolutamente todo, todo.
Luego tenemos, por ejemplo, a otro que en su momento nosotros comentamos, que hicimos un programa CSI Juan y CSI Amparo, que se trataba del caso de Jack el Destripador, que también, bueno, pues era un sádico que lo que hacía era, aunque luego le llamábamos asesinos en serie, pero era un sádico por todo lo que les hacía a las víctimas. También tenemos el caso de Manson, que también, bueno, pues un sádico, porque imaginaros cuál fue, bueno, pues los asesinatos más famosos que se han cometido en la historia, creo que fue entonces con la muerte de Sharon Tate. Es decir, que, bueno, aquí, aquí es evidente que, bueno, pues este fue una matanza, pero vamos, increíblemente. Y bueno, pues comentaros ya, como aquel que dice, para finalizar casi, deciros que, bueno, pues han sido muchos los autores que han estudiado de cuáles han sido las características de las personas con este trastorno sádico de personalidad. Y entre ellas, yo creo que destacaríamos que son personas muy organizadas y meticulosas cuando cometen sus hechos. Planean cuidadosamente los crímenes. Están muy conocedores de las tácticas que utilice la policía para que no se les pueda para no se les pueda detectar con facilidad. Son muy minuciosos, esta es una característica que se repite, así como, bueno, buscan lugares como y forma para deshacerse del cadáver para que no se les encuentra fácilmente, y utilizan medios, equipos de grabación para filmar el sufrimiento de las víctimas para posteriormente revivir los momentos más macabros y escabrosos, de modo que pueden así perfeccionar cuál es el modo de eso, de perfeccionar y ellos lograr las fantasías sexuales que ellos pretenden, y luego, pues cuando ya está todo hecho eso, pues luego ya proceder al asesinato. Eso sería las películas snuff. Y una de las últimas preguntas, que sería para finalizar el programa, sería que ¿qué busca un sádico asesino en sus víctimas? Pues yo a eso respondería de una manera muy clara. Buscan a personas que sean vulnerables y además pasivas. Eso es también uno de los rasgos del psicópata, si os dais cuenta. Además de que buscan a gente que sea introvertida. No les conviene la gente extrovertida, porque ya sabemos que buscan, pues eso, la vulnerabilidad de la persona. Y quieren e intentan ganarse la confianza de la víctima gracias a su encanto superficial, otro de los rasgos que eso tiene la psicopatía. Y persuaden a la víctima a que realice todo tipo de prácticas sexuales y se dejen realizar vídeos para, bueno, pues luego satisfacerse ellos, como siempre os estoy comentando. Intentan aislar a la víctima de la familia, de los amigos, siempre para evitar que, bueno, pues les puedan abrir un poco los ojos. Entonces, lo que tratan es de que ese aislamiento sea muy generalizado y bueno, muy generalizado, muy para ellos, para que eso para que no puedan, para que no les puedan abrir los ojos a las víctimas, la gente que las rodea, entonces no ellos puedan actuar a su libre albedrío. Y bueno, ya creo que bueno, para decir como última característica, que la víctima se encuentra en un estado de indefensión tal que es incapaz de resistir los abusos físicos y psicológicos de un sádico, porque el sádico puede llegar a matar. Ahora, la distinción que he hecho antes, y quiero que quede muy claro, que no todo psicópata es sádico, aunque tengan muchos rasgos y muchos patrones exactamente iguales. ¿No? Y bueno, con esta extensa exposición sobre el trastorno sádico de personalidad, y tal vez que resulta algo desagradable, creo que debo de dar por finalizado el tema y os agradezco vuestro fiel seguimiento como siempre, y muchísimas gracias, y espero que sea pues hasta muy pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao.